grupos de estudiantes pertenecientes al ciclo formativo de técnico superior en gestión forestal y recursos naturales se han desplazado al término municipal de Constantina para poner en práctica la saca del corcho, que se encuentra ahora mismo en periodo de descorche. Pues mira, aquí estamos con descorche. Uno de los perfiles profesionales que tenemos nosotros en nuestro ciclo formativo de grado medio es el trabajo de aprovechamiento de corcho y en concreto el descorche. Pero estamos en una finca muy particular porque, como veis, son todos alcornoques que no se han descorchado nunca, lo que llamamos bornizos. Entonces estamos con alumnos de dos institutos. Estamos dentro de un proyecto de innovación que nos aprobó la Junta de Andalucía, que se llama Integración de la Formación Profesional en la Mecanización del Descorche, y es un proyecto de innovación porque incorporamos una máquina que ayuda al descorche. Os resumo básicamente el descorche. El descorche consiste en, tradicionalmente se hace con un hacha. Con un hacha los corcheros con mucha destreza y con mucha experiencia van cortando el corcho con mucho cuidado porque tenemos una capa intermedia que es la capa madre que no se debe de tocar o hay que hacer el mínimo de daño. Y después se ahueca, se va dislocando el corcho y se sacan las panas de corcho. ¿En qué consiste esta innovación? Pues esta innovación básicamente consiste en que lo más complicado del trabajo de descorche, del aprovechamiento del corcho, es el corte que te comento, el corte del corcho. Con esta máquina, que es como una motosierra eléctrica adaptada, pues lo que conseguimos es que se haga el corte con el mínimo daño posible y el resto del trabajo pues se sigue haciendo igual que antes. Con lo cual, sobre todo lo que ganamos con la innovación de esta máquina es que evitamos muchos daños, porque el corchero, por mucho cuidado que tenga, siempre es difícil manejar un hacha y es difícil que no se nos vaya el hacha. Entonces es más fácil que con la máquina evitamos daños y entonces, bueno, pues lo consideramos como una herramienta que facilita mucho el descorche. Eso es lo que estamos aquí llevando a cabo. Vamos muy lentos porque ¿qué ocurre? Que vale, se facilita el descorche, pero son algunos que no tienen experiencia. Pues tienen que ir luego despegando con mucho cuidado para evitar daño, porque el hacha hace daño, pero a veces hay otro tipo de daños cuando intentamos despegar el corcho, si no se da bien, si no se ha cortado bien, que nos puede traer esa capa madre. Con lo cual es importante que vayamos despacito y lo vayamos haciendo bien. Y en esa estamos. Como te decía, es un proyecto de innovación que tenemos alumnos de Jimena de la Frontera y de aquí de Cazalla, de la Sierra. El fundamento de esta máquina consiste en que tiene, por un lado, un sensor de humedad y por otro lado, un tope de profundidad. De tal forma que la máquina pues empieza a profundizar. En el momento que detecta la humedad de la capa madre, pues ahí deja de profundizar y a partir ya de ahí el que maneja la máquina tiene que mantenerse a una velocidad muy constante y muy por igual para que consiga que no haga daño y que a la vez nos vaya cortando el corcho y luego nos facilite la extracción. El descorche. Ahora lo más complicado y lo que tradicionalmente han hecho los corcheros es el despegue del corcho. Ahí veis cómo vamos despegando. Los jóvenes ponen en práctica lo aprendido durante el curso y experimentan mediante una novedosa técnica utilizando una herramienta específica para dicho fin. El redondeo entero. Sí, mientras que estás grabando, una vez que saques la concha.
El corcho se da solo en los meses de verano. Y que lo va a explicar mi compañero. Entre junio y agosto normalmente. Hay ciertas cosas que por ciertos motivos se puede alargar un poquito más, depende del clima. Por la Junta de Andalucía da unos permisos para alargar más o menos. El corcho solo se despega ahora en verano porque ahora la capa madre, que es lo que vemos allí en el árbol ahora, es cuando está creando su tejido. Y al crearse están dividiéndose las células y están más blandas. Y esto es lo que permite poder despegar corcho. Que por ejemplo en enero, en febrero, la capa madre ya ha formado la madera nueva, por un lado la madera y por otro lado el corcho, y entonces ya está en parada vegetativa y hace que no engorde más y no se divide. Y entonces ya está dura y eso sería el corcho no se da. Y cuando se da es en estos tiempos, que es cuando se puede despegar. Bueno, está primero el primero es el bornizo, después está el secundero y después a los 18 años creo, que es cuando se hace la otra saca, que ya sería cuando está el corcho bien formado. Fernando Gallardo, dueño de la finca, nos habla del tratamiento, uso y ciclo de la regeneración del corcho. Pues vamos a pesar el bornizo en este caso con romana, que es el sistema antiguo. Ahora hay balanzas digitales, pero bueno, el sistema viene a ser lo mismo, la cabria, el trípode, la cabria, la corchoneta y se va echando el corcho. De todas maneras en la fábrica lo suelen pesar también, en la cooperativa tenemos también para pesarlo, pero bueno, generalmente el vendedor pesa y el comprador también pesa a su vez, ¿no? El sistema de romana es muy básico, tiene la pesa y vas moviéndolo hasta que se queda el fiel y ya pues ahí ya tendríamos el peso. Las romanas trabajan por la menor, que se dice, y por la mayor, en este caso son kilos. Por esta barra tiene kilos, en este caso tenemos 10, 11, 12, 13 kilos y las muescas que son de 250 gramos. En fin, la verdad que las romanas son de bastante precisión, también se usa para pesar cochino. Por la mayor lo podemos pesar en arroba. El corcho ahora, siempre se ha vendido en quintales, que son un quintal 46 kilos, que son los 4 arrobas de peso. Y nada, y después ya se lleva al remolque y en este caso pues lo estamos vendiendo al Pedroso, a la fábrica del Pedroso. Pues estamos en la finca del Rebollar, aquí en Constantina. Entonces el criterio que hemos usado aquí es a partir de 100 centímetros, que el perímetro a 1,30 se mide a 1,30 a la altura del pecho. La legislación te deja a partir de 65, 70, pero la verdad que eso es muy poco diámetro, es muy poco perímetro, y cuando se sacan los alcornoques así pequeñitos, al final el árbol se envejece y no crece. Entonces lo estamos sacando a 100 centímetros a 100 de perímetro, y así son árboles más mayores, veis, ese está más formado y otros más pequeños pues los dejamos para que vayan creciendo. Estos alcornoques los sembramos de bellota y ahora tienen 34 años, esto fue del año 85. Entonces hemos sacado los más grandes, que son a partir de 100 centímetros, como os decía. Esto se mide a la altura del pecho, se coge con la cinta métrica, en este caso ya está descorchado. Este vendría a ser, pues, vamos a ver, se va midiendo. Este por ejemplo tiene 110 de perímetro. Entonces este tiene buen tamaño para descorcharlo. Si lo descorchamos más pequeño, la verdad que se envejece. Estos árboles, pues ya os digo, 34 años, se lo ha sacado el bornizo por primera vez. Dentro de 9 años el secundero, y dentro de otros 18 años más sacará ya el primer corcho de reproducción, que es el bueno. Estaríamos hablando de 52 años después de haber puesto las bellotas. Aquí tenemos un corte de un alcornoque que se rompió con la nevada del año 2013. Entonces aquí vemos la madera, el bornizo, y esto de en medio es la capa madre, el felodermo, el curtío, que esto es lo que está vivo. La madera está muerta y el bornizo está muerto. Lo realmente vivo es esto de aquí, que hay que tener mucho cuidado cuando se saca, porque si lo rompe, pues por ahí ya no pasa la savia, y si se rompe mucho puede debilitar mucho el árbol. Entonces aquí por ejemplo tenemos un gráfico
que sería la madera, sería la capa madre, y en amarillo tenemos el bornizo. Lo sacamos este año, en el año 19, dentro de 9 años, en el año 28, habrá crecido, habrá creado más madera y la capa madre habrá creado corcho de reproducción para afuera, que es este naranja. Después, en el año 37, pues habrá creado más madera hacia adentro y la capa madre habrá salido un poquito más y ya tenemos en rojo, ya tendríamos el corcho de reproducción. El uso del corcho, el principal uso que tiene comercial, es el tapón para la botella de vino. Entonces, bueno, últimamente se usan de silicona, pero eso la verdad que esos son otros países los que les interesan los tapones de silicona. Nosotros tenemos que vender nuestro tapón de corcho. La verdad que los de silicona son bastante parecidos, pero no dejan respirar, el tapón de silicona no deja respirar el vino. Así que el de silicona pues no nos interesa. Para nuestra economía local lo que nos interesa es el corcho. Entonces hay distintas calidades. Este, por ejemplo, es de champán, es aglomerado. Después tenemos otro tipo que también es de vinos quizás más inferiores, que es, porque este es más barato, es de aglomerado también. Se pica el corcho y se hace aglomerado. Después hay variantes un poquito mejores de calidad, que es el aglomerado y se le pone un disco, se llama de disco, para que el vino esté en contacto con el corcho macizo en vez de con el aglomerado. Pues tenemos otra variedad que es con plástico y el mejor de los mejores es el corcho macizo. Veis este que no tiene ningún tipo de defecto y este es el uso. Este puede estar el precio, este puede estar en 10 céntimos, el que es aglomerado, el más barato, y este puede llegar a 30 céntimos lo que es el tapón de corcho, que nos viene a decir lo importante que es un buen tapón de corcho en una botella de vino. En Francia, en España, los mejores vinos llevan los mejores corchos. Hay otros tipos de uso en el corcho, que es cuando se tritura, corchos de buena calidad, se tritura y se pueden usar para tejido. Ahora hay de moda pues bolsos con recubrimiento o encuadernaciones de libros, tejido, y esos se usan para revestir, ¿no? Y después hay otros tipos de aglomerados que se utilizan para aislamiento. El corcho es muy buen aislante térmico y muy buen aislante acústico también. Y después es ignífugo. O sea, la verdad que el corcho tiene muchas buenas cualidades y la verdad que en la Sierra Norte pues tenemos muy buenos alcornocales que tenemos que cuidar, que hemos cuidado durante muchas décadas la gente mayor y que ha estado aquí antes, y que nos da vida al pueblo.